Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al versículo 8. Sin embargo, vamos a tratar de enfocarnos solamente en los primeros 4 versículos. Así que si están listos me pueden ayudar. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la bendición, por el privilegio de tenernos aquí en este lugar. Te pedimos perdón, Dios mío, por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Dios mío, que tú eres un Dios santo y 3 veces santo, y que si no fuera por tu infinita misericordia ya hubiésemos sido consumidos. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Gracias por tu misericordia, porque no hemos recibido lo que merecíamos, sino que gracia en lugar de justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones y seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Bendice a los niños, los jóvenes, los adultos. Bendice a tu iglesia en general en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, es algo maravilloso que esto que nosotros, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, creo que el gran predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, aunque él estaría de acuerdo que el príncipe de los predicadores es Cristo, pero hablando de un ser humano, Carlos Spurgeon, él decía que cuando quería leer el periódico, saber cómo estaban las cosas en el mundo, leía el libro de Daniel. Entonces, la Biblia, el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, nos narra, bueno, los periódicos siempre reproducen lo que ya aconteció, lo que sucedió en este día, lo reproducen el siguiente día, porque obviamente ellos no tienen la habilidad de conocer el futuro. Pero Dios, que conoce todas las cosas, es omnisciente. Él nos puede decir lo que va a suceder en un año, en una semana, en 20 años, en 1000 años, en 200,000 años, porque para Él no hay nada imposible. Él conoce todas las cosas. Entonces, lo que quiero decir es que lo que acabamos de leer nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a escuchar en los periódicos de hoy en día, ni en los medios de televisión, en nada de eso. Porque no tienen esa habilidad. El hombre no tiene esa habilidad de conocer el futuro. Solo Dios se ha reservado el derecho de poder y nos lo ha dado a conocer a través de la Escritura, a través de la palabra. Como mencionábamos, las profecías acerca de la venida de Jesucristo, que iban a ser de una virgen,
y que iba a caminar en esa tierra y que iba a morir crucificado como malhechor, ¿verdad? Y de paso con dos malhechores al lado. Y todo lo que sucedió con él iba a ser sepultado en una tumba, por cierto, de un hombre muy acomodado, José de Arimatea, iba a resucitar el tercer día, ascender al cielo. Todo eso estaba escrito, que iba a sanar a los enfermos, que iba a dar vista a los ciegos, que iba a libertar a los cautivos de los endemoniados, iba a los que no podían hablar, iban a volver a tener la habilidad de hablar, o sea, hacer hablar al mudo. Todas esas cosas estaban escritas y se han cumplido al pie de la letra. Entonces, si eso se cumplió al pie de la letra, lo que sigue, que es la segunda venida de Cristo, lo que acabamos de leer, el cielo nuevo y tierra nueva, todo eso se va a cumplir con seguridad, con toda certeza. Ninguna de esas palabras caerá a tierra, sino que dice que su palabra es como la lluvia que cae y hace germinar y producir, y da pan al que siembra y semilla al que come. Entonces así será mi palabra, que no volverá a mi vacía. Entonces la palabra se va a cumplir. No hay un imperio, no hay un presidente, un gobernador, no hay, ni el mismo diablo puede detener que se lleve a cabo lo que Dios ha querido hacer en su soberanía. Vemos cómo ha habido intento tras intento, tras intento, tras intento de querer frustrar el plan de Dios, la voluntad de Dios. Cuando Cristo iba a nacer, o ya había nacido, tenía unos cuantos años, Herodes mandó a matar a todos los niños, porque quería impedir que creciera, ¿verdad?, el Hijo de Dios en esta tierra, lo cual era imposible, ¿verdad? Cuando Herodes lo andaba buscando para matar a todos los niños, él estaba en Egipto, porque había sido avisado José por un ángel que descendiera a Egipto, porque Herodes lo buscaría para matar. Después de que Herodes murió, él regresa, y en otra ocasión lo que hicieron ya cuando inició su ministerio, empujar en un despeñadero, pero no había llegado su tiempo todavía, así que no pudieron matarlo. Y así una y otra vez Satanás intenta frustrar los planes de Dios, lo cual es imposible. Incluso dice Pedro en su primer mensaje que fue sepultado, pero que era imposible, o Pablo es que dice en 1 Corintios 15, que era imposible que fuera retenido por la muerte. O sea, ni la misma muerte lo puede detener, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Señor de Señores de todo, de todos y de toda la creación. De toda la creación, aún de la misma muerte, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Lo que eso está diciendo ahí, en el original, no es que está diciendo que esta tierra será llevada a la inexistencia total. De ninguna manera, lo que quiere decir que será renovada, será regenerado. Todo será traído, en otras palabras, al origen, al inicio, porque la tierra, por causa del pecado del hombre, fue sujeta, dicen Romanos, ¿verdad?, a vanidad, y eso que fue sujeta a vanidad, pues es que la tierra no es ese paraíso que había al principio, antes que el hombre pecara, sino que sufre las consecuencias involuntariamente, que no tiene nada que ver la creación. El sol se avergüenza, la luna se avergüenza de la maldad, del pecado del hombre, toda la creación. Imagínense la luna dándole luz, ¿verdad?, a los malvados que están haciendo matanzas o tantas cosas que hacen. Dios no hizo para eso la luna, Dios lo hizo para su gloria, pero la tierra sirve de escenario para la maldad del hombre, para la depravación del hombre, y la tierra por su parte quisiera abrirse y tragarse a esos malvados. Sin embargo, porque no ha llegado su tiempo, el tiempo que Dios ha predestinado para ese momento no ha llegado, solo por eso la tierra no se los traga, como ya sucedió una vez, ¿verdad? Con el pueblo cuando venía Moisés por el desierto, Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés y le dijeron a Moisés: tú crees que Dios solo habla por ti, pero que, o sea, y luego dijo: bueno, vamos a saber si Dios me habla por mí o no,
o si esto muere como mueren los demás, entonces Dios no ha hablado por mí. Entonces, pero si Dios habla algo diferente, entonces significa que Dios ha hablado por mí, Dios lo había escogido a Moisés. Entonces les digo a los demás que se apartaran de ellos y de sus familias y de sus tiendas. ¿Y qué sucedió? La tierra se abrió y se abrió fuego en medio de la tierra y se los tragó con todo y sus tiendas de campaña, sus familias y todas sus pertenencias, que no quedó nada de ellos. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a ver unos pasajes que nos hacen referencia tanto de parte de nuestro Señor Jesucristo como de Pedro y como del apóstol Pablo, hablando de la regeneración de todas las cosas. Y cuando ellos hacen esto, están haciendo más bien memoria o citando a Isaías, que Isaías, el profeta Isaías, y hay otros pasajes también que hablan del cielo nuevo y de la tierra nueva. Esta parte, o sea, todo el Apocalipsis está impregnado del Antiguo Testamento. Las promesas del Antiguo Testamento que parecían que eran para un pueblo, para el pueblo de Israel como nación, y siempre fue para el pueblo de Israel, pero creyente, el pueblo creyente, no todos, porque no todos creían. Prueba de eso, lo que venía en el desierto, no todos entraron a la tierra prometida, sino que quedaron postrados en el desierto, excepto Josué y Caleb. De los que salieron de Egipto fueron los que entraron, y luego entró una nueva generación. Todos los demás quedaron por incrédulos en el desierto, murieron ahí. Entonces, porque enojaron a Dios, y Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Entonces, esas profecías, entonces el libro de Apocalipsis está impregnado de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a Hechos, capítulo, más bien, vamos a empezar con Mateo. Mateo 19, 28, 27 en adelante, dice así. Entonces respondiendo, aquí había pasado una cosa que más bien es Lucas, yo creo que lo tenía yo equivocado la cita, más bien es Lucas 19, Lucas 19, del 27 al 30. Aquí acababa de pasar un evento. Un hombre, vamos a ver, no, entonces sí es Mateo. Entonces, dice, había una cuestión aquí de un hombre rico. A ver qué es la cita. Un hombre rico que le dijo al Señor, maestro bueno, que bien haré para obtener la vida eterna. Entonces, el Señor le dijo, ha guardado los mandamientos, y él le dijo, oh, sí, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces viene y le dice, bueno, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, y sígueme y tendrás tesoro en el reino de los cielos. No quiere decir que para obtener la vida eterna hay que vender lo que tiene. Lo que pasa es que este hombre era un hipócrita y Jesús le estaba demostrando que su Dios eran los bienes, la riqueza que tenía, y en eso confiaba a él. Le digo, deshácete de tu Dios, o sea, y entonces tendrás tesoro en el reino de los cielos. Entonces, aquí Pedro le dice al Señor, he aquí que nosotros, 27, aquí que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le respondió, 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces,
Aquí habla de la regeneración de todas las cosas, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora vamos a ver lo que menciona. Por supuesto que ahí, bueno, pero quiero hacer un poquito de comentario en ese ahí, porque ¿qué quiere decir eso de dejar familias, padres, hijos y todo, verdad, por causa de Cristo? Bueno, si su familia se opone a que usted le sirva a Cristo, usted tiene que decidir, usted tiene que tomar una decisión. En este caso, los apóstoles están diciendo que ellos dejaron bienes, dejaron todo, su casa, su negocio. Pedro era pescador, o sea, era un empresario, estaba en la industria de la pesca, y bueno, él tuvo que dejar eso. El Señor le dijo, vénganse y los haré pescadores de hombre. Entonces, si esas cosas son un problema para seguir al Señor, usted tiene que tomar una decisión. Y si la decisión que toma es apegarse a las cosas o digamos a alguien que le perjudica para servir al Señor, pues la decisión que tome, usted es responsable de esa decisión. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, sea lo que sea, yo tengo que servir al Señor, no tengo opción. Incluso tenemos que renunciar si es necesario, tenemos que renunciar hasta nuestra propia vida. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, o en otras palabras, sé fiel aunque te cueste la vida, y yo te daré la corona de vida, o sea, la salvación. ¿Qué mejor puede ser? ¿Qué más puede ser mejor que eso, verdad? La salvación, la vida eterna. Cualquier cosa en este mundo es pasajero, no tiene comparación. El apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las tribulaciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Entonces, eso es. Hubo un hombre que le dijo al Señor, maestro, te seguiré, pero deja que vaya primero y entierre a mis padres. Lo que esto quiere decir es que el hombre quizás estaba cargado, sus padres ya eran ancianos, y eso es algo muy noble, ¿verdad? De cuidar a los padres, porque incluso dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sigue. No hay nada más importante que servir al Señor. Marta estaba afanada, preparando en la cocina, ¿verdad? Y trabajando, porque también era algo noble. Pero María estaba escuchando al maestro y viene y se queja con Jesús. Y le dice, mira, mi hermana, no le dices que me ayude. Y él le dijo, Marta, afanada estás. O sea, sí hay que preocuparse por las cosas del mundo, pero sin perder el enfoque. Nuestro enfoque principal son las cosas espirituales. Puesto los ojos, ¿verdad?, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, no hay nada, o sea, nosotros no podemos cambiar lo perecedero, lo temporal, por lo eterno. La gente de hoy en día, y ha sido siempre así, no es algo nuevo, siempre su enfoque es lo de aquí, el aquí y ahora. Por eso es que Eclesiastés dice que vanidad de vanidades es todo lo que hay debajo del sol. Ahora, esa es una parte, un texto bastante complicado y lo repite muchas veces. Y uno dice, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Pero lo que eso quiere decir es que si lo único que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento es lo que está debajo del sol, eso es vanidad de vanidades, porque eso va a pasar. Pero como cristianos tenemos una esperanza más allá del sol. Más allá del sol. Entonces lo que tenemos acá o lo que hacemos acá es temporal. Sabemos que tenemos que ser responsables, ¿verdad? Porque eso la Biblia enseña también que tenemos que trabajar diligentemente, pero sin poner nuestra confianza total en esa tierra, en el gobierno, en lo que tengamos. Para nada, porque eso ya toma el lugar de Jesús y así no es así. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes y nadie puede estar por encima. O sea, nuestro amor no puede ser más por ninguna otra persona o por ninguna otra cosa que por nuestro Dios. Bueno, entonces vamos ahora a Hechos capítulo 3, versículo 17 al 21. En su segundo mensaje, Pedro vuelve a mencionar la regeneración de todas las cosas, porque es algo que estaba ahí. Entonces le mencionaba al principio que en ningún medio de comunicación nosotros vamos a escuchar esta gran noticia. Esta es una gran noticia
que nos debe de mantener despiertos a nosotros. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, no como lo que vemos ahorita, será mejor. Dice Pedro predicando en su segundo mensaje, capítulo 3, versículo 17, habían ellos sanado a una persona que era paralítico. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está diciendo que ellos habían matado a Jesús. 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesús, que os fue antes anunciado, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos el Señor viene hablando de esto, de cielo nuevo y tierra nueva. Una cosa que me gustaría hacer énfasis aquí un poquito, tanto como Pedro como Pablo, todos los que predicaron, cuando predicaban, no podía faltar el llamado al arrepentimiento. Ahí les dice que se arrepientan. Eso no lo predican las iglesias tradicionales hoy en día. Yo estoy hablando de iglesias evangélicas. Ellos no predican del arrepentimiento, ¿verdad? Menos predican del infierno, pero la Biblia habla del infierno. O sea, es algo que debe de, al escuchar hablar del infierno, nos debe de motivar a buscar al Señor o ser agradecidos con el Señor de que nos haya rescatado de eso. Eso no se trata de religiosidad o de meterle miedo a la gente. Si el Señor Jesucristo lo predicó, si está en la Biblia y el Señor Jesucristo lo predicó, pues nosotros lo tenemos que predicar también. Entonces, así que, 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ¿qué hubiese hecho un disque apóstol de hoy en día? Le hubiera dicho, parten, traigan dinero para que tengan negocios, para que sean prosperados y vivan una vida llena de plenitud aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque ellos le están diciendo a la gente lo que la gente quiere oír. Pero los apóstoles o el predicador verdadero habla del arrepentimiento, prepara a la gente para la vida eterna, hace un llamado para la vida eterna, porque de verdad que ya hemos hablado de esto, somos pasajeros en esta tierra, somos como la neblina que aparece y en un instante desaparece, ¿verdad? O como la hoja del viento, como la hoja en el viento que cae y desaparece, como la flor del campo, dice Isaías. Entonces vamos a ver, hablando de Isaías, hablando del cielo nuevo y tierra nueva, vamos a ver en Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. No, antes de eso vamos a leer un versículo más que me brinqué aquí de Romanos. Romanos 8:21, que también Pablo habla de la restauración de todas las cosas. O en este caso, lo dicen otras palabras, pero viene siendo lo mismo. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo que la tierra gime, ¿verdad? Porque fue sujeta a vanidad por causa del pecado. Pero un día será liberada, será transformada. Ahora si vamos a Isaías, Isaías 65, 17. Dice el Señor, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y del primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Será tan maravilloso, será tan perfecto aquello que ni nos acordaremos de esta tierra o de este momento o de este tiempo. Será increíble. O sea, esa tierra que fue sujeta a vanidad, que produce espinos. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado varias espinadas, ¿verdad?, en nuestro cuerpo? Y vaya que duele, eso representa la maldición.
Por causa del pecado de Adán, espinos y cardos te producirá. Y con sudor sacarás el pan de la tierra. O sea que probablemente antes no era tan difícil producir, ¿verdad? O que la tierra produjera los frutos que necesitamos hoy en día, pero hoy sí es difícil, por causa del pecado del hombre. Se dice que cuando los astronautas ven el planeta Tierra de lejos, ¿verdad? Solo ven un solo punto nada más hacia abajo, un solo punto, ¿verdad? Pero cuando a la medida que se acercan, la realidad ya no es esa, sino que hay un montón de divisiones, fronteras y así sucesivamente. ¿Por qué es eso? Bueno, por el mismo pecado del hombre. Pero en aquel tiempo no había fronteras, o sea, ahora hay fronteras, ¿verdad? Y hay divisiones entre ricos y pobres y así sucesivamente, los marginados y la maldad y esa es una lucha continua que ha estado siempre, pero en aquel entonces, el cielo nuevo y la tierra nueva, no veo por qué vayan a haber divisiones, fronteras o diferencias, pues la maldad ya no va a existir. Será increíble, será increíble. Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más tendrá pensamiento. Isaías 66, 22. Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, hablando de los redimidos. O sea, ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Él hará será para siempre. No va a volver a sufrir esta situación por causa del pecado del hombre. Segunda de Pedro 3:13 también. Segunda de Pedro 3:13, aquí solo tengo el 3:13, pero me gustaría que leamos el contexto del versículo 1 en adelante para que veamos en las palabras de Pedro el procedimiento de purificación que le espera a la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3 dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de los padres, que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, estos no creen que vaya a haber cambios. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, ¿cuándo será esto? No lo sabemos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero ahí está el contraste. Pero nosotros,
esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Así es que esa es la esperanza de cada cristiano. De cada cristiano. Esa renovación, esa restauración de todas las cosas. O también regeneración de todas las cosas. Y como mencionamos al principio, no es que será llevado a la inexistencia total, sino que será transformado. Como llevado al origen, al principio. La Biblia dice, cuando leemos los primeros versículos de Génesis, que todo lo que él hizo, lo hizo bueno. ¿Verdad? Todo lo que él hizo, lo hizo bueno. Sin embargo, la depravación del hombre ha llevado a que las cosas sean como son ahora. Entonces vamos a seguir ahora. Ahora, ¿para qué y por qué será todo esto de los cielos nuevos y la tierra nueva? Para que el pueblo creado, un pueblo nuevo, creado, regenerado, transformado, redimido, viva allí, él y su pueblo. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. O sea, Dios ha entrado en cada una de las personas que se han arrepentido de corazón y ha hecho una renovación en el corazón. Ha puesto un corazón de carne. Antes la persona tenía un corazón duro de piedra, pero Dios ha hecho una operación y ha puesto un corazón de carne, un corazón que le obedezca. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Lo que vale en Cristo es la nueva creación, la nueva criatura. No que alguien levante la mano y repita una oración, o no porque sea judío ya es salvo, se da por hecho. No, tiene que nacer de nuevo. Esto se lo dijo el Señor a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Una nueva creación. No se trata solamente de aparentar ser cristiano o simpatizar con el Evangelio. Se trata de nacer de nuevo. Y eso es solamente por medio de Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados nuevamente, redimidos, comprados nuevamente, no con precio de oro o plata o cosas semejantes, sino con la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Efesios 2:15 dice, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Aquí está hablando de dos pueblos, el pueblo de Israel, el pueblo creyente de Israel y el pueblo no creyente de Israel. Había una gran diferencia antes. Solo Israel tenía luz por medio de la palabra de Dios y las demás naciones estaban en tinieblas, pero cuando vino Cristo, eso se expande a todas las naciones y ahora dice que de ambos pueblos hizo un solo hombre, un solo y nuevo hombre, una nueva creación, nuevas criaturas. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y la Biblia no aprueba tal cosa, no aprueba tal cosa. Todos somos creados por Dios, ¿verdad? Dios los creó, pero ellos se apartaron. Entonces, la Biblia habla de dos pueblos, de dos descendencias únicamente, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y lo dice así literalmente, sin rodeos, sin rodeos. Dice Juan que Caín, que se levantó contra Abel, era del maligno. ¿Cómo sabemos que era del maligno? Porque se levantó contra su hermano y lo mató. El diablo es homicida, así que los hijos hacen lo que el padre hace, ¿verdad? Por lo regular. Jesús les dijo a los judíos, vosotros sois hijos. Ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y él dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús. Porque las obras del diablo queréis hacer, me queréis matar. Él es homicida desde el principio.
Vamos entonces a ver otro pasaje aquí, hablando de la nueva creación. Hablando de la nueva creación, vamos a ver. Isaías 65, 18 y 19, o sea, para la nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva, para su esposa, ¿verdad? Para la desposada, esa boda que se llevará a cabo. Isaías 65, 18 y 19. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo os he creado, en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Muchos cuando leen este texto lo enfocan o lo interpretan que se refiere a Jerusalén literalmente hablando. Pero Jerusalén pasa a ser símbolo nada más. La nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo, la iglesia redimida de judíos y gentiles, esa es la nueva Jerusalén y de esa que está hablando aquí. Porque dice que será para siempre. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Así es que el Señor promete liberarnos de este cuerpo de corrupción y de las dificultades que se pasan hoy en día, las enfermedades, dolencias y todas esas cosas. Un día seremos redimidos de todo eso. Así que la nueva Jerusalén ha sido, o la Jerusalén, que es la iglesia, ha sido desposada, o Dios la ha desposado. Eso quiere decir que se ha comprometido con ella, que un día se va a casar con ella, ¿verdad? Como lo que mencionábamos, o sea, la relación entre un esposo, ¿verdad? Que se compromete, o un futuro esposo que se compromete con ella, se comprometen y luego se lleva a cabo el matrimonio. Lo mismo sucede con Cristo y su iglesia. Oseas 2, 19 y 20. Oseas 2, 19 y 20 dice así: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, ¿verdad? Esa iglesia, ese pueblo, esa novia, esa desposada, esa es la iglesia de Cristo. Entonces Él está comprometido en que un día se llevará a cabo esa boda. ¿Y alguna vez el Señor ha fallado? ¿Alguna vez Él se ha retractado en un sentido como ese? Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Es un pacto. Él ha hecho un pacto con esa novia, con esa desposada. Ha hecho un pacto y no va a fallar. Jeremías 31, 31 al 34. Mencionábamos que como el esposo prepara un lugar para llevar a su esposa amada, donde va a vivir con ella, así el Señor Jesucristo va a preparar un lugar donde no habrá más maldad, no habrá más preocupaciones, no habrá más dificultades, porque Él es el dueño de toda la creación. Él tiene poder para hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¡Qué maravilloso será eso! Usted se imagina siendo Dios y llevar a su esposa y su esposa va a seguir batallando, luchando en las penurias como ha pasado todo este tiempo. Por supuesto que no será así, sino que Él creará un lugar totalmente transformado. Jeremías 31, 31 a 34, este versículo es clave. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuevamente, esto es simbólico. Cuando dice la casa de Israel y la casa de Judá, el Señor Jesucristo dijo: es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Es la iglesia, esa es la iglesia. Y lo dicen los apóstoles. Pero yo sé que hay muchos que dicen: no, ahí está hablando de Israel literalmente y de Judá solamente. Eso aplica solamente para ellos. No, esto es la iglesia. Esto es la iglesia. 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estas palabras las encontramos en Apocalipsis. Estas palabras las encontramos en Apocalipsis. ¿Y para qué fue dirigido el libro de Apocalipsis? Para la iglesia. Para la iglesia. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciéndole: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto es para Dios. Esto nos debe a nosotros de dejarnos, ¿cómo se dice? Dejarnos mudos. Esto nos debería dejar mudos a nosotros sin hablar. ¿Cómo es posible que Dios va a hacer eso? Porque imagínense que no fuera así, si Él se estuviera acordando cada vez de eso, porque el pecado merece ser castigado. Toda desobediencia debe de ser castigada totalmente, pero Él voluntariamente, porque Él no tiene problema con la memoria, Él voluntariamente decide olvidarse de los pecados. Porque Él lo quiere hacer, porque ya cobró esa justicia, ya fue cobrada en Jesucristo. Nosotros, en lugar de recibir justicia, hemos recibido gracia y misericordia que no merecíamos. Que no merecíamos. El texto o más bien el atributo de la soberanía de Dios no hace conflicto con los versículos que dicen que se arrepintió Dios. Por ejemplo, se arrepintió Dios o le dolió a Dios haber creado el hombre en su corazón antes del diluvio, y por esa razón trajo el diluvio. Y en muchas otras textos que menciona eso, por ejemplo, el Señor dice: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, Dios es soberano, Dios es inmutable, Él no cambia, la inmutabilidad de Dios, Él no cambia, pero eso no quiere decir, Él no cambia en el sentido de que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Los principios, los valores, la ley moral de Dios, eso no cambia, no va a cambiar con Dios. Pero cuando alguien se humilla delante de Él o hace lo malo, será disciplinado, será castigado. En ese sentido, sí. O sea, el pueblo antediluviano fue castigado por su maldad. Por su maldad. Ahora fíjese esto, hablando de eso mismo. Él cambió en el sentido de que la justicia, el pecado, la justicia que merecía nuestro pecado, esa ira, esa furia, ese castigo que se dirigía hacia nosotros, Dios lo cambia y lo dirige hacia Jesucristo, y Él recibe el castigo que nosotros merecíamos y nos da en lugar de justicia misericordia. Y el Señor fue castigado por nosotros, dice que fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era una sola llaga, su cuerpo. No dice por su llaga, dice por su llaga, era una sola llaga. Por su cuerpo fuimos nosotros curados, no solo físicamente, sino que espiritualmente. Entonces, en ese sentido, y así Él, cobrando o haciendo justicia en el cuerpo de Jesús, sigue intacta su justicia sigue intacta. Nos da misericordia, pero no es que simplemente porque Él quiso, no, la justicia se llevó a cabo en Jesús. Ahí se cumplió la justicia que nosotros merecíamos. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Jeremías. Bueno, ya leímos Jeremías. Vamos entonces a Apocalipsis. Bueno, dice que el mar no existía más. El mar, el mar siempre es un motivo de pánico, ¿no? Da miedo, es tan grande, tan inmenso, tan impetuoso, que da miedo, o sea, pero aquí ya no existirá el mar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El mar no existía más. Dice, vamos a ver nuevamente los versículos que leímos al principio.
Entonces ya no tendremos esa zozobra, ¿verdad? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Bueno, aquí cuando dice primer cielo y primera tierra, no es que va a ser un segundo cielo y una segunda tierra, sino que, como mencionamos, es protos, la palabra original, es como ser renovado, cambiado, transformado totalmente. Entonces, dice, y pasaron, y el mar, versículo, y el mar no existía más. Y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es la iglesia del Señor. La iglesia es comparada como las ovejas, como el templo de Dios, como la ciudad de Jerusalén, y así sucesivamente, de muchas maneras, como una esposa, como una novia. Entonces, 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estas son las palabras que acabamos de leer en Isaías 33, más bien en Jeremías 31, Isaías 31, 33, Jeremías 31, 33. Son las palabras que acabamos de leer, la misma palabra. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese será el hogar, la morada de Dios y su esposa amada. Ya no habrá espinos, ya no habrá, porque los espinos representan la maldición. Todo eso, ni dolor, ni llanto, será increíble. Vamos a ver, Apocalipsis 7:13, que volvemos nuevamente. El pueblo de Israel, cuando venía por el desierto, Dios le dijo a Moisés, del capítulo 20 de Éxodo en adelante, después de los 10 mandamientos, todos esos capítulos tienen que ver con la fabricación de un tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo era movible. Entonces, la nube de Dios posaba sobre el tabernáculo. Eso representaba la presencia de Dios. Cuando se movía la nube, ellos se movían en la dirección de la nube. Entonces la nube les hacía sombra para aguantar la fatiga del sol, y en la noche les servía de luz, les alumbraba por el camino por donde iban caminando por el desierto. Todo eso era la anticipación de lo que sería en la vida eterna. Entonces, por eso esas palabras están asociadas con el libro de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis nos trae en memoria eso. Dice Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, y en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, su presencia. Ya no tendrán hambre, fíjese, en el desierto pasar hambre, ni sed, en el desierto no había que comer, pero hoy en día la iglesia en muchas partes del mundo sufre hambre, sufre sed, sufre frío, todo el tiempo ha sido así, sufre desprecio en algunas partes del mundo. Dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, encontraron unas aguas que por cierto eran amargas,
y Dios le dijo a Moisés que pusiera unas ramas, maras, se llamaban esas aguas, no quiere decir amarga, para que endulzara el agua, y después de eso encontraron 12 fuentes y 70 palmeras. 12 fuentes y 70. ¿Quién les recuerda? Los 12 apóstoles, y después enviaron los 70 también a predicar la palabra de Dios. Donde hay palmeras hay agua, porque las palmeras, pues, por eso están ahí, ¿verdad? Sustraen el agua de la profundidad de la tierra, o por hondo que esté. Entonces, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. También en una ocasión, por la misma desobediencia, fueron mordidos por víboras. Ellos tentaron a Dios, y que Dios les envió maná del cielo. Tenían que recoger el maná del cielo y no tenían que trabajar. Obviamente no se puede producir agricultura en el desierto. Entonces en la noche caía el maná y lo tenían que recoger, ¿verdad?, los primeros 6 días, y el séptimo día tenían que recoger para el séptimo día. El séptimo día no tenían que ir a recoger. Sin embargo, algunos que siempre pasan, ¿verdad?, y se fueron estaban desobedeciendo, y dice que se engusanó, creó gusanos lo que habían guardado lo que fueron a traer ese día. Entonces, o no tenían que dejar para otro día, sino que cada día tenían que consumir lo que recogían. Y así. Excepto el sexto día tenían que recoger y dejarlo para el séptimo día, y entonces sí no se arruinaban, no se engusanaban. Entonces, pero una vez se pusieron ociosos y dijeron: ya estamos hastiados de este maná, de este pan tan liviano, queremos carne. Y Dios les envió codornices, una nube de codornices que llegó por todos lados, y dice que comieron y se saciaron hasta las narices. Pero después de eso les envió serpientes ardientes que los mordían y los mataban. Entonces ellos, cuando se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, se arrepintieron, y Moisés clamó a Dios, y Dios los escuchó a Moisés, y no los acabó con las serpientes por la misericordia, por la intercesión de Moisés. Moisés es un tipo de Jesucristo. De igual manera, nosotros hemos sido mordidos por esa serpiente que es el pecado, pero Cristo ha intercedido por nosotros, y por eso tenemos vida. De otra manera, no sería así. Así que todo eso está relacionado, el Antiguo Testamento está relacionado con el Apocalipsis. Ahora sí, vamos a ver las bodas del Cordero. La boda del Cordero. Este es el clímax, el desenlace final de toda la historia. El desenlace final de toda la historia. Desde Génesis a Apocalipsis hasta Apocalipsis es un solo tema: Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia. Moisés a Abraham le dijo: mira los cielos, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si las puedes contar. Mira cuántos son, y así será tu descendencia. En el capítulo 7 que acabamos de leer de Apocalipsis, dice que era una multitud de gente de toda tribu, lengua y nación, o sea, de todos los idiomas, que estaban vestidos de blanco. Entonces, esa promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y esa es la iglesia, se cumple en Jesucristo. Y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o sea, todos los que iban a ser salvos. En ti serán benditas todas las naciones, en Génesis 22, hablando de lo que sucedió con Isaac. Entonces le dijo el ángel de Jehová: en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando de ¿qué? De la iglesia. Y eso lo vemos claro en el libro de Apocalipsis. O sea, la iglesia no es un plan B, la iglesia. No es un plan B, no es una idea que por último se le ocurrió al Señor, y decir, como algunos dicen, o sea, lo que estoy diciendo, dicen algunos que como que falló el plan de Dios de establecer el reino en Israel, y Israel rechazó a Dios, entonces dijo: bueno, pues voy por los gentiles. Pero no es así. Dios ya tenía ese plan desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, dicen muchos textos. Así que la iglesia no es un accidente, no es una coincidencia, no es un plan de parte de Dios. Es algo que Él ya había establecido desde antes.
Lo había dicho Abraham en muchas veces, en muchas ocasiones. Apocalipsis 19, 7 al 9, 2 versículos más y ya terminamos. Entonces decíamos, es el clímax que se aproxima, el desenlace de toda esta historia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y cómo uno puede tener acciones justas o cómo puede ser sus ropas emblanquecidas? Solamente por la sangre del Cordero, ¿verdad? A eso está hablando de la inmundicia pecaminosa del ser humano, que es lavado y limpiado. 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Eso será el privilegio más grande, más grande. Cualquiera podría anhelar ser presidente de un país, de una nación, y ese es un privilegio. Y podríamos decir que ese es el privilegio más grande que una persona puede tener en esta tierra, pero no se compara con ser uno de los invitados a la boda del Cordero o ser parte de los comensales que estarán en esa mesa en ese día de la boda del Cordero. Eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Porque será triste, dice que será el lloro y el crujir de dientes. Los que no sean invitados sufrirán pena de eterna condenación. Sufrirán pena de eterna condenación. O sea, eso es demasiado, esas 3, 4 palabritas es demasiado, nuestra mente es muy pequeña para poder entender la magnitud de que eso representa. El último, Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa agua es la salvación que Cristo ofrece a los que se arrepientan. Él dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré, y de él saldrá una fuente que salte para vida eterna. Esa agua, esa vida eterna es la salvación que Él ofrece. Así que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Él, y todo lo que tenemos que hacer cada día en la vida cristiana, una vida de arrepentimiento constantemente, porque siempre pecamos. Dice la Biblia que si alguno dice que no ha cometido pecado, hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Así es que nosotros nos convertimos en arrogantes, nos convertimos en soberbios cuando no le pedimos perdón a Dios. Porque significa que no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos nuestra necesidad de Él, que debemos de reconocerlo a cada día, a cada momento, a cada instante, y decirle, Dios, perdona mis pecados, perdona mis faltas, y yo estoy listo en el momento que tú decidas llamarme delante de tu presencia, aquí estoy. Como el apóstol Pablo decía, no sé qué escoger, si quedar en la carne para seguir sirviendo al ministerio, la obra de Dios, la predicación y el avance del evangelio, o estar en la presencia del Señor. Pero sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor, ¿verdad? Para que ese día, dice la Escritura, no nos sorprenda. El Señor vendrá como ladrón en la noche, pero para los que no estén preparados. Pero para los que estemos preparados, no será como ladrón en la noche, porque lo estamos esperando. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, y luego voy a estar dando a la hermana Cindy para que nos despida. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por este tiempo maravilloso, Dios mío, que nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Gracias por recordarnos, Dios mío, ese futuro glorioso que viene, que espera a tu iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a caminar
dignamente delante de ti en este mundo mientras tú vienes por tu pueblo y por tu iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a tener compasión por aquellos que todavía no sean arrepentidos, para que nosotros podamos ser luz y llevarles, Dios mío, esas buenas nuevas de que hay salvación para aquellos que se arrepienten. En el nombre de Jesús, para que sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.